Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 18 de octubre. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que amanecemos, con el contrato minero llegando a la Asamblea. Hoy se presenta formalmente la postulación de José Raúl Mulino como vicepresidente de la fórmula de Ricardo Martinelli en el partido, como parte de la alianza del partido Realizando Metas y el partido Alianza. Un día en el que la Unión Europea nos da un baldazo de agua fría y nos mantiene en estas listas grises. Sacaron a Costa Rica y metieron a otros países, incluidos varios del Caribe. Un día también en el que, Panamá, la primera de su grupo, en una oda al buen fútbol ayer en el reformado, en caminos de Rommel Fernández. En lo internacional, el caso del Medio Oriente, donde el presidente Biden está rumbo allá. Ayer hubo protestas en varias embajadas, tanto israelíes como de Estados Unidos, en países del área. Y un día también en el que quien tiró ese misil y asesinó a 500 personas en un hospital en Gaza. Los dos bandos se están echando la culpa mutuamente. Esperamos que se sepa la verdad y que atrocidades como esa no vuelvan a ocurrir. Decenas de hoy, la del 1, la del 7, la del 2 y la del 4. Don José. 1, 7, 2 y 4. Esos son los pronósticos que a la gente le gusta. Uno bajo y en el medio uno medio alto. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Como siempre, nosotros le vamos a brindar la información. Usted decide qué hacer con ella. Una información llena de la complejidad que caracteriza al mundo y al país nuestro. 18 de octubre, un día antes del 19, que es el día del distrito de Chitré. Y Agua Dulce. Allá en nuestro pueblo, en Chitré, donde el talento rueda por el suelo, don Fernando, y donde sabemos hacer fiestas. Somos un máster de las fiestas. Los invito a que visiten Chitré. Mañana es jueves, viernes, ahí hace un fin de semana largo, y se divierte de lo lindo. Con gente que sabe de fiestas. Hace el puente. Pero hablando en serio, hay cosas importantes que están ocurriendo. Usted debe saber, vamos a entrar en detalle en alguna de esas noticias, usted debe saber esto. 1, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su comitiva, bajo estrictas medidas de seguridad. Usted se imagina la complejidad que debe tener el servicio secreto de los Estados Unidos para proteger al presidente de los Estados Unidos en una zona de guerra. No estamos hablando de cualquier zona, Fernando. Pocas veces en el mundo usted ve a un presidente de una nación, de la primera nación económica y militar del mundo, Fernando, yendo al escenario de la guerra. Eso pocas veces usted lo ha visto. Sí. De manera que estamos viendo historia. Esta crea una especie de psicosis en todo el servicio de inteligencia, tanto de la nación que te recibe, como del servicio de seguridad del presidente, el servicio secreto de los Estados Unidos, hombres y mujeres altamente entrenados. Pero en medio de una guerra, Fernando, nadie está muy entrenado. Bien, el presidente ya llegó, fue recibido en el aeropuerto no recuerdo el aeropuerto donde llegó. Creo que no estoy seguro. Por seguridad puede haber llegado en cualquier otro. Pero fue recibido por Netanyahu, el primer ministro de Israel, y la comitiva oficial. Después se reunieron ellos dos y dieron una conferencia de prensa, en donde, sin duda alguna, no tenemos los detalles, obviamente. Más tarde sabremos lo que las agencias reporten y lo que nuestros reporteros nos informen. Nuestros reporteros son los amigos nuestros, no que tengamos nosotros uno allá. Sobre lo que está ocurriendo en esa reunión. Recuerde que el presidente salió de los Estados Unidos ayer sobre la base de sobre el siguiente presupuesto estratégico. Él iba a reunirse en Israel con el primer ministro y desde Washington ya había anunciado, el presidente de los Estados Unidos, la necesidad de poner un nivel de restricción a la escalada bélica que se está dando. Restricción que implicaba la necesidad de corredores para llevar alimentos, medicinas y apoyo a la ciudadanía palestina que se está haciendo objeto de esto. En Palestina, en el área de Gaza, no hay luz eléctrica, no hay agua, no hay medicamentos, Fernando, y no hay comida. Entonces, ahí está la población apretada en una franja
que tiene la población per cápita más alta del mundo, porque es la densidad de población más alta del mundo. Bueno, sabes que no es, está entre las 10 primeras, pero no es la más, ¿No? la más grande. Bueno, es el reinado de estos. Sí, bueno. Bien. Bueno. Pero se encuentra una población confinada en una área muy restringida. Eso debe primero saber. Ese presupuesto del presidente, a raíz de los acontecimientos que le vamos a narrar ahora, que pasaron con el asalto al hospital que se llama Hospital Bautista. Se conoce en Gaza como el Hospital Bautista. Está dirigido y financiado por la Iglesia Anglicana de los Estados Unidos. Allí se supone que han muerto cerca de 500 personas. Son horribles, Las imágenes. terribles las imágenes que están ocurriendo, y eso nos llena a nosotros de una preocupación y una ansiedad enorme por lo que está ocurriendo. Muerte de niños quemados, niños muertos, adultos desmembrados, en fin. Ahora le hablo sobre todo esas cosas. Eso ocurrió a las 7:50 hora local, es decir, de noche. Sí. Y no tiene electricidad. Entonces, imagínense esa tragedia en la oscuridad. Bien, ahora le digo lo que está ocurriendo. Lo que les pido a todos y los que nos siguen por redes internacionales es la más alta prudencia para analizar lo que está ocurriendo. Sin duda alguna estamos enfrentados, junto con la guerra de Ucrania, a uno de los desastres más grandes que está pasando en la humanidad en este momento. No podemos pensar que tanto Israel, que se vio conmocionado por el ataque salvaje de Hamas, el movimiento palestino radical, por esa salvajidad del sábado antepasado, quedó traumado, y su respuesta trasciende la racionalidad. Entonces, cuando uno tiene esas conductas irracionales, no se la puede explicar racionalmente. No es el camino de la guerra la solución del problema de Israel ni de Palestina. Es el camino de la negociación política. Para poder hacer eso, tenemos que ser objetivos y calmados en lo que estamos viendo, que es una brutalidad humana. Eso es lo que estamos viendo. Pero ahora le cuento un paso. Eso está ocurriendo en este momento. También, en el plano positivo, ayer en Barbados, tal como nosotros le habíamos informado, nuestra información era exacta de lo que estaba ocurriendo, se dio la firma de acuerdos entre la oposición y el gobierno de Venezuela, impulsado por la posición de los Estados Unidos, que me parece un avance importante, me parece un camino a seguir. No es el camino, es el inicio del camino, y ojalá Maduro entienda que no puede estar jugando con esto, porque siempre que hemos buscado acuerdos democráticos, y digo porque yo soy partidario de los acuerdos. Creo que ayer ambas partes dieron un paso importante. No es el suficiente, pero es un paso importante en la dirección correcta. Siempre un paso en la dirección correcta es mayor la ganancia que 1000 hacia atrás. Ojalá el señor Maduro y su combo no estén aquí tratando de jugar con la opinión pública. Una de las cosas que quedó claro es que este domingo, que se van a dar las elecciones en Venezuela, primarias de la oposición, el gobierno no va a interferir en eso. Vamos a mirarlo con mucho cuidado. Las informaciones que tenemos nosotros de Venezuela indican que Corina Machado sería la triunfadora, sí, arrasando en esas primarias. Esa es la información que tenemos. Y ojalá ahora no venga Maduro con la teoría de que va a inhabilitar esto porque mueren todos los acuerdos. Ojalá lo entienda bien. Esta es su última oportunidad para buscar la democracia. El problema que tenemos es que uno se pregunta, ¿realmente Maduro quiere la democracia? Están tratando de perpetuarse en el poder. Ellos no están pensando en la transferencia de poder. Ellos se creen que ellos son Venezuela. Y han creado ese caos que se llama Venezuela. Bueno, ayer se dio esa firma, que es un avance sin duda en el camino de buscar un encuentro entre el pueblo de Venezuela. También en el plano nacional, Fernando, no hay la menor duda que las noticias políticas, de mayor relevancia que hemos visto, fue la revocatoria de la sentencia de expulsión de Cambio Democrático se había dado contra Yaney Balabro. Le leo lo que aparece en el periódico de Metro Libre. Dice así:
El juzgado tercero administrativo electoral revocó la sentencia número 0123 del 23 de junio del 2023, con la que el Tribunal de Honor y Disciplina de Cambio Democrático ordenó la expulsión de la diputada Yanibel Ábrego. La resolución 55J3AE del 2023 establece que no se pudo probar la configuración de la causal indicada por los demandados, el Tribunal de Honor y Disciplina del Cambio Democrático, pues no se pudo corroborar que los actos realizados por Yanibel Ábrego Smith estuviesen ciertamente encaminados al promover la colaboración y promoción política de otros partidos. ¿Qué quiero además de eso, perdón, la central de esto es que la juez también dice que este acto es un acto de acoso de violencia de género. De violencia de género. Y es importante lo que se recalca en esta resolución, porque todos los dirigentes políticos de este país deben leer esa sentencia. Y deben leer esto para entender que en los partidos políticos uno no está ahí para ser imán de nadie. Sí. Un partido político lo que lo caracteriza es la misma diversidad que caracteriza la nación panameña. Ahora le hablo un poco sobre esto, pero este acto es un acto tardío, sí, porque esto como se dispuso en el proceso electoral, pero es un acto reivindicativo del papel de la diputada Yanibel Ábrego. Bien, otra cosa importante que debemos entender, mientras nosotros no tengamos en este orden el acuerdo con Gafi, que nos saque de la lista gris, no vamos a tener el acuerdo con la Unión Europea para salir de la lista gris. Pero eso era importante. Usted ve en la calificación que subieron ayer, Panamá se mantiene en la lista gris. Pero el 27 de octubre se debe definir Gafi. Si Gafi, como lo esperado por Panamá y por los que seguimos esto, y lo que le importa a Panamá, que nos saquen de la lista gris por el peso que ellos tienen en el desarrollo de nuestro sistema financiero, bancario particularmente, y de seguros, esto debe ocurrir el 27 de octubre. Si ocurre, entonces en la evaluación de febrero nosotros saldremos de la lista de la Unión Europea. Pero primero, Gafi, que nos puso, ¿se acuerda la tarea de las 15 puntos? Bueno, nosotros cumplimos los 15. El ministro de Economía y Finanzas nuestro se encuentra por el área de Marruecos y después pasa a Europa para mirar estas cosas. Vamos a esperar ese resultado para hacer el análisis completo. Hay gente, Fernando, que se alegra de todas las cosas que nos dicen de afuera. Sí. Yo le pido a todos, no solamente en el caso de la guerra, yo le pido a todos que en el caso de la economía actuemos con prudencia. Estas noticias son importantes, como por ejemplo es importante el crecimiento en la zona libre de Colón. La zona libre crece y se supera las cifras. Eso es lo que dice Metro Libre, que son cifras tomadas de la actividad comercial en la zona libre de Colón. Se está recuperando. El gerente general de la entidad, Giovanni Ferrari, reveló que el crecimiento alcanza el 15% de las reexportaciones por encima de 13.000 millones de dólares. ¿Qué le parece, Fernando? Una noticia buena. Sí. ¿No? ¿Y por qué no vamos a poner bravo por eso? Y el partido de ayer también. Y el partido de Guatemala ayer, 3-0. Mientras eso estaba pasando, lo que estaba ocurriendo en la región del Mediano Oriente es espeluznante. Y yo les recomiendo a todos que respiremos hondo y miremos esto. Como país que geográficamente y políticamente formamos parte de la importancia geopolítica del mundo, sí, por la presencia de nuestra red logística que hemos construido los panameños a lo largo de nuestra historia, y que queremos un país neutral, con una neutralidad activa, en positivo. Es decir, no esperar en la neutralidad porque somos neutros, no. Actuar para que en las cercanías de nosotros y en el mundo reine la paz y el entendimiento. Entonces, fíjese lo que está pasando en el Medio Oriente. La guerra, la confrontación entre Israel y Hamás. Fíjese cómo la voy a poner. Que a su vez tiene un impacto en la población palestina. La población palestina ha pasado a lo largo de su historia, Fernando, por una agresión permanente de su existencia. En el año 48, cuando se creó el Estado de Israel, los palestinos fueron llevados en masa
para expulsarlo del territorio. No, no, es que ahí ocurrió algo interesante. Yo creo que vale la pena rememorar. Pues gran parte de los palestinos le dijeron, váyanse, porque vamos a arrasar con todo lo que encontremos y cuando nosotros arrasemos ustedes vuelven a sus casas. La mayor parte de lo que les hizo caso a esa premisa son los que vivieron en campos de refugiados. Porque no hay que olvidar una decisión que tomó Ben Gurión en 1952, darle la nacionalidad israelí a todos los árabes que vivían dentro del territorio israelí. Por eso hay 1,5 millones de árabes. Y hay partido árabe. Que tienen un partido y que tienen cada vez más fuerza, que viven dentro de Israel y profesan la religión islámica. Pero sí, esos fueron los que se quedaron en las casas, que no le hicieron caso a los líderes que les decían salgan y vengan y vamos a arrasar con Israel. Bueno, eso se fueron. Y esos se quedaron 600,000 se fueron, tuvieron que irse a vivir en tierra de nadie. ¿No? En Jordania los metieron en campamentos, en el Líbano los metieron en campamentos, Egipto no los quiere. Y bueno, ahí se da esa gran revuelta de 1970, llamada la de Septiembre Negro, que termina con jordanos matando a palestinos y la dirigencia de la OLP huyendo hacia el Líbano. Lo importante es que en contexto usted entienda que los palestinos que están en Gaza tienen miedo de huir hacia Egipto porque prefieren morir en Palestina, en el área de Gaza, que irse a Egipto. Esa es la realidad. Entonces hay un problema político y los problemas políticos no se resuelven militarmente. Yo le dije a usted que la guerra nada más que es la extensión de la política en el campo militar. Entonces, creo que cuando Israel, el sábado antepasado, es agredido por el grupo terrorista Hamas, que hace terrorismo no solamente contra Israel, sino hace terrorismo contra los palestinos. El grupo Hamas no representa a los palestinos. Esa es una realidad política que hay que entenderla. Pero sí controla la región de Gaza. Ellos gobiernan la región de Gaza desde el año 2007. Bueno, ganaron la elección en el 2006. 2006 y 2007 administran eso. Pero ellos son, en su declaración de principios, enemigos de Israel y quieren la desaparición del Estado de Israel. Primera cosa que debemos entender. Ese no es el pensamiento de los palestinos que viven en Cisjordania, que buscan, después de los acuerdos de Oslo, un entendimiento con Israel para la creación del Estado palestino. Son otra cosa. Dentro de ellos también hay grupos radicales como la Yihad Islámica Palestina. Porque en una sociedad de esa naturaleza hay grupos extremistas, igual que en Israel. En Israel hay grupos extremistas también. Entonces, el ataque brutal que se dio contra Israel produce una reacción que desde el punto de vista psicológico uno la puede entender, porque el Estado de Israel quedó, vamos a decir en una palabra panameña, apabullado por la forma como entraron estos, mataron gente. Es la masacre más alta de la historia de Israel después del Holocausto, sí, en 1 día y medio. Entonces esto dejó al gobierno de Netanyahu mal parado y a la seguridad de un Estado que se jacta de tener una seguridad, que lo tiene, o sea, no tengan duda de eso. Si usted mira el mapa, el Estado de Israel está rodeado de adversarios. Entonces se desata la ira. Y la respuesta de Israel contundente, como no había otra forma de hacerlo, yo no veo otra forma que ellos podían responder. Pero se le fue la mano en pollo. Sí. Entonces tenemos un Estado, ahora mismo una situación en la que el grupo de palestinos mayoritario se encuentra rodeado, sin poder salirse, sin poder llegar suministros. Y ayer que se reúne el presidente de Egipto, Al-Sisi, con el primer ministro, el canciller Olaf Scholz de Alemania, él le dice, el presidente de Egipto le dice al canciller alemán, nosotros nos oponemos a que los palestinos entren a Egipto y se queden en la península del Sinaí, porque sería encender el Sinaí. Sí. Y nosotros nos oponemos y sería la liquidación de la posibilidad de la creación del Estado palestino. No lo vamos a permitir. Y entonces esto genera otro problema.
El presidente de los Estados Unidos, que venía que vino, ya está en Israel, venía después de que el canciller norteamericano, el ministro de Relaciones Exteriores, o el secretario de Estado, Anthony Blinken, había recorrido los países, a Egipto, había hablado en Jordania, había acordado una reunión con el presidente Biden en Jordania, con el rey de Jordania, con el presidente de Egipto, que juega un papel importante, sí, siempre lo ha jugado en todo lo que pasa por el político y militar en el área, con el presidente de la autoridad palestina, Mohamed Abbas. Esa reunión estaba planeada para realizarse cuando él terminara hoy, y él viajara a Jordania y en Jordania hacer esto. ¿Qué pasa entonces? Cuando ocurre esta acción, que Israel le atribuye a que lo hizo el grupo de la Yihad Islámica, y que Hamas acusa a Israel de hacer esto. Y la propaganda, recuérdese que en una guerra, la primera cosa que muere en una guerra es la verdad. Mientras encontramos la verdad, los que queremos la paz, tanto para Palestina como para Israel, no podemos caer en la trampa de tomar posiciones, sobre todo un país como el nuestro, que busca la neutralidad. Nosotros queremos la paz para Israel y para Palestina. De verdad. No sumarnos a la locura que estamos viendo. Tanto lo que pasó en Israel como lo que está pasando en Palestina en este momento. Entonces esa reunión tenía como objetivo buscar una salida de manera que esto no se regionalice. Recuerde la posición de Irán, una posición radical, la posición de Siria, la presencia en Líbano del grupo Hezbollah, el grupo militar más organizado y terrorista más fuerte que en este momento está atacando al norte de Israel. Que además es un partido político y además es un montón de cosas más. Y además es parte del gobierno. Es parte del gobierno, sí. Partido de Dios, es el nombre en castellano. Pero además de eso tiene entre cifras, entre 50.000 y 100.000, perdón el rango que le doy, pero esas son las estimaciones que tiene, más cerca de 100.000 que de 50.000. Ellos, que son un ejército bien organizado, que se ha enfrentado a Israel, han amenazado. De hecho, Israel está retirando población del norte, porque el temor de Israel es tener todos los frentes abiertos. A raíz de lo que pasó anoche, se canceló la reunión de Jordania y las protestas se han generalizado a lo largo del Mediano Oriente. El problema es que se han radicalizado todas las posiciones, tanto la de Israel como la del resto. Entonces alguien tiene que buscar la mediación. Y ciertamente ahora el presidente Biden intentaba porque ya al morir la reunión de Jordania, entonces Estados Unidos entra a Israel, y lo más que puede hacer el presidente ahora es poner un poco de sensatez en la administración de Netanyahu, que además viene de enfrentar un serio problema interno. Entonces Israel se encuentra en una situación muy compleja, y nosotros estamos esperando más información de lo que ocurrió ayer. Pero lo que ocurrió ayer está siendo analizado por las partes de acuerdo a las convicciones del pasado y del presente. ¿Qué quiere decir ello? Que no importa lo que diga Israel, no importa lo que diga Hamas, tanto Israel piensa que fue Hamas y Hamas piensa que fue Israel. Sí. Y el mundo árabe piensa que fue Israel. Y hay medios que se dieron a la tarea de acusar a Israel sin tener la información. Nosotros no tenemos ninguna evidencia clara, Fernando, de quién fue el autor de todo esto. Puede usted asumir lo que usted quiera, pero eso serán asumir. No tenemos evidencias claras. Lo que sí sabemos es que el pueblo de Israel fue duramente golpeado y hay rehenes, de más de 250 rehenes. Es decir, que ha subido el número de rehenes. Sí, hay más de 250 rehenes de todo el mundo en manos de Hamas, y hay un ataque permanente, igual que hay un ataque de Israel. Y esto produce lo que estamos viendo ahora mismo. Es que el problema, José, es porque Israel ha dicho: nuestra guerra no es contra Palestina, sino contra Hamas. Pero muere palestino. ¿Cómo puedes quitar a una cosa? Es decir, ¿cómo hacer ese ataque quirúrgico solamente a miembros de Hamas en un momento en el cual
Mira, Pues, usted ve la densidad de población. Bien. Tome el caso de Vietnam. Cuando los Estados Unidos bombardeaban a Hanoi o al sur, a Vietnam del Sur, siempre decía el número de muertos con exactitud de guerrilleros o de tropas el ratio casualty. que habían matado. En realidad las bombas cuando caen matan al que le cae. Sino que le preguntan a los camboyanos, que es el país más bombardeado de la historia. Entonces eso, cuando hay bombardeo de parte y parte, pasa esto. Yo no estoy justificando absolutamente nada. Lo que estoy es diciendo que la guerra, con las atrocidades que estamos viendo, producen estas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Impulsar una política de entendimiento entre las fuerzas que creen en el entendimiento y aislar para siempre el terrorismo. Fíjense ahora de otra parte. El señor Vladimir Putin, responsable de todas las atrocidades que se están haciendo en Ucrania, habla de la necesidad de hacer un frente contra Israel o de buscar una solución sin hablar del ataque terrorista de Hamas. En la resolución que se pasó en el Consejo de Seguridad fue rechazada porque Rusia se negó a reconocer la condición de ataque de terrorista que hizo Hamas, que impulsó la situación coyuntural de hoy. En función de eso, Brasil propone otra, en la que sí condena a Hamas. Porque nosotros no podemos, la paz no se puede hacer con los terroristas. Es más, los israelitas, en mayoría saben... Bueno, los israelíes, la palabra correcta es israelíes. Los Israelitas israelíes. son los del reino de Israel de Tiene hace 2000 años. Tienes toda razón. Ya ellos saben políticamente que el gobierno de Netanyahu, no por lo que está pasando ahora, sino por lo que estaba pasando anteriormente, debe retirarse y pues dar paso a un gobierno de unidad nacional. Sin embargo, Lapid, que es el dirigente de la oposición, también salió a defender el Estado de Israel, porque cuando se polariza esto, usted tiene que tomar posiciones, porque ¿qué puede en Israel, Fernando, tener una posición neutra? Nadie. Nadie. Entonces nos enfrentamos a los horrores de la guerra. Mientras allá en China, Vladimir Putin y Xi Jinping dicen estrechar los lazos, y Vladimir Putin marcha aceleradamente hacia aterrorizar el mundo porque él es una potencia nuclear. Y fíjese que marcha hacia la liberación de nuevas pruebas nucleares, porque a diferencia de China, Vladimir Putin lo único que puede exhibir es su potencial nuclear. Sí, y no puede exhibir nada más. Nada más, porque la economía de Rusia es un desastre. Y la dirección de la economía está en manos de delincuentes, de oligarcas que se han hecho multimillonarios en forma obscena. Mientras la economía de China es una economía en desarrollo, con gran potencialidad, por la revolución que se empujó hace 4 décadas. Y esa combinación de empresarios capitalistas produjo un desarrollo interesante. China es mucho más, tiene más peso en la economía que tiene Rusia. Usted lo contate aquí cuántos productos rusos usted consume y cuántos productos chinos usted consume. Nada más para que tenga una idea de eso. Entonces, en esto, el arrastre de Xi Jinping, pretendiendo que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, lo está llevando a una alianza complicada. ¿Por qué le narro esto? Porque en el mismo momento que eso está ocurriendo, en nuestra América, se dio la reunión de Barbados. Y fíjese que en los medios de comunicación eso aparece con unas letritas. Una de las cosas más importantes. Además se dio el triunfo de Noboa. Un triunfo importante para la democracia. Están las elecciones este domingo en Argentina. Una de las decisiones más importantes desde el punto de vista geopolítico que se va a dar este domingo. En la primera, no se prevé una victoria ni ninguna de las partes, de ninguno. Los 2 primeros irán a un balotaje. Pero también está el desarrollo de los problemas que está pasando en Chile. Está el deterioro de la situación política de Colombia, en donde el presidente hace exactamente lo que nosotros le estamos pidiendo que no hagan. Lanza en ristre contra Israel, a favor de los palestinos. No. Para poder impulsar una negociación, hay que escuchar a las dos partes. A mí me decía el embajador Bonsker, uno de los hombres
diplomáticos que con nosotros negociamos los tratados Torrijos-Carter, y este que te le está hablando jamás entró en ese proceso de negociación porque eso no era parte de mi trabajo. Mi trabajo era el frente interno, en una conversación que me mandaron a hablar con él, solo, de no hablar de negociación. Él me decía que para negociar, la primera cosa que uno tiene que entender es a la contraparte. Dice, yo hago estudios de Panamá más que ustedes hacen de nosotros. Digo, nosotros hacemos estudios de ustedes. Bueno, para poder entender un proceso negociador, yo tengo que entender la parte israelita, pero también tengo que entender la parte palestina. Si yo tomo posición con una de las dos, mi capacidad de negociación muere. Entonces este es un momento en el que el mundo necesita con urgencia un detente para la locura en la que hemos caído. Nosotros tenemos que parar la guerra de Ucrania, respetando la independencia territorial de Ucrania. Nosotros tenemos que parar el conflicto palestino, respetando la identidad del Estado de Israel y dándole el Estado al Estado palestino. Nosotros tenemos que armonizar las posiciones en el mundo para un mundo, Fernando, caracterizado, como lo dice Xi Jinping, pero no lo hace. Él propone cosas que nosotros estamos de acuerdo, que estemos en un mundo en donde exista la plena respeto y donde haya tolerancia a las posiciones y el respeto a la integridad territorial de cada una de nuestras naciones. Un mundo que en final de cuentas sea un mundo por la paz y por el desarrollo. Pero fíjese lo que ocurre. Mientras esto está ocurriendo, en una universidad de los Estados Unidos se reúnen los jefes de inteligencia de Estados Unidos, de Canadá, de Australia y creo que de Irlanda. Eran 4 países, el jefe de inteligencia. Inglaterra estaba ahí. Para hablar de la amenaza de China con respecto al espionaje. Pero hablar directamente de ello es la primera vez que yo veo que los jefes de inteligencia de países importantísimos, sí, frente a la audiencia, lleven un tema de esta naturaleza a la discusión. Normalmente son las reuniones de espías, Fernando, nadie sabe que se dan. En teoría. Sí. Y esta, no solamente se da, sino que se publica lo que se está tratando. Se está hablando del espionaje chino. Todo esto está llenando el mundo, ¿no? Y América está llena de elementos que creen que la solución de los problemas está en mentir. Voy a dar un ejemplo de todo esto que está pasando en Panamá. Ayer escuchaba a un diputado joven, Juan Diego creo que se llama, diciendo que los ingresos de la mina eran para la campaña del señor Gabriel Carrizo. Pero el contrato dice, ¿para dónde van esos fondos? Yo nunca había visto tanta irresponsabilidad. Y escucho a un candidato a decir que está a favor de que a los corruptos que representan el 10%, no sé dónde sacó esa cifra. Y ni siquiera los periodistas le preguntan. Está a favor de la pena de muerte por silla eléctrica de los corruptos. Oh. ¿Hasta dónde llega una persona por tratar de querer impactar en que... No, una estupidez como esa, que sí, la propia Constitución... Además, nosotros hemos avanzado para no llegar a eso. Exacto. La corrupción no se combate con la silla eléctrica. Pero lo escuchamos. Y escuchamos gente argumentando que las aguas, que ríos se han eliminado. Y vamos a escuchar más de eso. ¿Qué es lo que debemos hacer como nación? Hombre, respetarnos. Respetarnos. Porque el nivel de tensión global, Fernando, en nuestra región, en nuestros vecinos, aquí, en Colombia, en Perú, la presidenta del Perú tiene un margen de apoyo, de aprobación de menos 80%. El presidente Boris está pasando por problemas serios. Ha tenido que pasar la reforma de pensiones, decir que no la va a poder hacer si no tiene ingresos. En Bolivia, los hermanos de ayer se están matando hoy. Entonces, este mundo lleno de... En los Estados Unidos, termino aquí, el Jim Jordan fue a votación para escoger el presidente de la Cámara de Representantes, que debe ser republicano porque ellos tienen 223 votos. Necesita 217, es decir, 221. Solo puede perder 4 votos o 3. Y ayer solo sacó 200.
Es decir, 20 menos de lo que tienen. El caos reina en la bancada del gobierno del Partido Republicano. Mientras los demócratas votaron 210, pero no ganaron porque se necesitan la mayoría absoluta y no los tienen. Entonces ahora están buscando fórmulas de cómo entenderse. Mientras eso estaba ocurriendo, el juicio en Nueva York contra Trump, por el juicio civil, seguía. Y al presidente se le ve incómodo porque se permite los videos. El presidente termina, la fiscal, acusando que todo el imperio económico del señor Trump se construyó sobre la base de mentiras. Cuando usted ve a esos poderes en esos problemas, usted tiene que entender claramente que nosotros los panameños, si seguimos en la guerra de guerrillas que estamos, verbales, irresponsables, vamos a llevar al país a ese mismo caos que usted está viendo en el mundo. Falta poco para eso. Un solo fósforo puede prender la pradera. A la vuelta, vamos a hablar sobre Panamá. Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo. Faltan 2 candidatos por escoger sus vicepresidentes, el señor Martín Torrijos y el señor Lombana, para escoger eso y saber cuáles son la conformación de las propuestas. Pero más que las propuestas mismas, a nosotros nos interesa saber cuál es el farol, hacia dónde nos quieren llevar, a qué puerto nos quieren llevar los candidatos presidenciales. A la vuelta. Así es.